La semana pasada hablamos un poco de los versículos 19 hasta el 24, aunque desde el 19 hasta el 30 es básicamente una misma idea. Nos habíamos enfocado en Timoteo. Pablo escribe acerca de las virtudes de Timoteo. Ahora el enfoque se va a centrar en Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Epafrodito era un creyente que pertenecía a la iglesia de Filipos. De acuerdo a Filipenses 4, los filipenses, cuando escucharon que Pablo estaba preso en Roma, enviaron un donativo a Pablo, entiéndase una ofrenda a Pablo, y lo hicieron por medio de Epafrodito. Él luego se queda con Pablo en prisión para servirle y ayudarlo. Esto lo que he dicho está en el capítulo 4, versículo 17 al 19. En este versículo 25, Pablo describe a Epafrodito. Y él dice quién es Epafrodito para él y quién es Epafrodito para los filipenses. Dice el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Qué es lo que dice Pablo acerca de Epafrodito? Dice, mi hermano, colaborador y compañero de milicia. Esa palabra colaborador y compañero de milicia, ESV, por ejemplo, lo traduce diciendo my brother, my coworker, más bien, my fellow worker and my fellow soldier. Eso es mi compañero de trabajo y mi compañero de milicia. So, en un sentido, Epafrodito está unido a Pablo en tres aspectos. Está unido en la fe porque es su hermano, está unido en la obra porque es un fellow worker, un compañero de trabajo, un colaborador, y está unido en la batalla porque él le llama, dice, mi compañero de milicia. Es un soldado y en esta guerra tengo a este compañero. Algo entre paréntesis nomás. Qué bendición tener personas en la fe a quienes nos podemos referir como hermanos. Este viernes, mientras dábamos la clase de membresía, hablábamos de que nuestro vínculo en Cristo es tan fuerte, tan glorioso, que nosotros podemos tener más en común con un cristiano de otra nación que usted no ha conocido que con un familiar que es no creyente. ¿Usted ha escuchado de Tangamandapio? Los mexicanos saben y los que han visto El Chavo del Ocho. ¿Se acuerda de Jaimito el cartero? Él decía que él era de Tangamandapio. ¿Existe eso, Amílcar? Sí, ¿no? No sabes, no. Probablemente, de repente era un pueblito chiquito que no lo conocía. Pero si en Tangamandapio hay un creyente, ¿ok? Esa persona tiene más en común con usted que con un tío no creyente que vive en tu casa. Esa persona en Tangamandapio es tu hermano. Y tú y él tienen el mismo papá. ¿No decía Pablo en Efesios? Una fe, un bautismo, una esperanza, un Señor, un Espíritu, un Dios y Padre de todos. Pablo llama a Epafrodito un hermano y lo llama también un compañero. En otras palabras, él trabajaba con Pablo y un compañero en la batalla. Y dice el versículo 25 algo acerca de qué es Epafrodito para los filipenses. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Era un mensajero de la iglesia y un ministrador o un servidor del apóstol Pablo.
O sea, la iglesia no solo lo envía como un cartero, lo envía para que él se quede y sea de bendición para el apóstol Pablo, que le sirva al apóstol Pablo estando en prisión. Lo que vamos a ver hoy día desde este pasaje, así como hicimos la semana pasada, vamos a ver algunas virtudes que Pablo describe acerca de Epafrodito. En particular, 4 virtudes que creo están aquí en este pasaje. No obstante, me gustaría mencionar primero, porque él dice, yo vi necesario enviar a Epafrodito, dice el versículo 25. 3 razones desde este pasaje de por qué y para qué envía Pablo a Epafrodito. ¿Por qué razón Pablo envía, o para qué también pudiera ser, Pablo envía a este hermano Epafrodito a la iglesia en Filipos? Primera razón, antes de mencionar las 4 virtudes, quiero dar brevemente 3 razones de por qué envía Pablo a Epafrodito a la iglesia en Filipos. Número 1 está en el versículo 26. Lo envía porque Epafrodito tiene deseo de ver a sus hermanos en su iglesia. Versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Eso quiere decir que Epafrodito quería ver a sus hermanos en Filipos. Él extrañaba, se había apartado de sus hermanos por un tiempo, y ahora él sabe que Epafrodito quiere ver a sus hermanos de su iglesia local, y Pablo lo envía. Él quiere estar con ellos, él extraña a sus hermanos y él anhela ver a sus hermanos. La segunda razón está en el versículo 28. Dice, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis. Pablo envía a Epafrodito porque él sabe que cuando Epafrodito llegue a Filipos, ellos se van a gozar al verlo. Ahora, no solo se van a gozar porque hace tiempo que no lo ven, se van a gozar porque ellos habían escuchado que él estaba enfermo. Ahora ha sido sanado y ahora ellos quieren ver a Epafrodito recuperado. Esa es la segunda razón. La primera razón por la cual envía es porque Epafrodito quiere ver a sus hermanos. La segunda razón es porque ellos se van a gozar de ver a Epafrodito. Y la tercera razón está en el versículo 28. Dice el versículo 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis, y dice él, y yo esté con menos tristeza. O sea, Pablo estará menos triste al saber que los filipenses se gozarán de estar con Epafrodito. Estas son las 3 razones por qué Pablo envía a Epafrodito. Porque él mismo quiere ver a sus hermanos, o sea, Epafrodito. Número 2, porque ellos se gozarán cuando lo vean nuevamente y lo vean sano. Y número 3, porque Pablo será consolado al escuchar que estos hermanos están gozando. A mí me gustaría que usted note algo en este versículo 27. Mire lo que dice el versículo 27. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿De quién? Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. ¿Usted escuchó lo que dijo Pablo? Pablo está diciendo, aquí está Epafrodito, enfermo, y Dios tiene misericordia de él y lo sana. Pero él no queda ahí. Él dice, Dios tuvo misericordia de Epafrodito y Dios tuvo misericordia de mí cuando sanó a Epafrodito. Pablo podía ver y encontrar la misericordia de Dios en las cosas que por lo general los creyentes no vemos la misericordia de Dios. Que el Señor nos dé el discernimiento para poder ver y apreciar su misericordia en cada cosa. Dios tuvo misericordia de mí, dice Pablo,
al sanar a Epafrodito. Muy bien. 4 virtudes, ¿ok? Yo voy a exponer, aunque las palabras que voy a mencionar no están, uno percibe estas virtudes. Voy a mencionar 4 virtudes. Y al final hacemos algunas observaciones. 4 virtudes desde este pasaje. La primera es el servicio, que también lo menciona en Timoteo. El segundo es el amor. El tercero es el sacrificio. Y el cuarto, la valentía. Estas 4 virtudes creo que Pablo describe de Epafrodito en este pasaje del 25 al 30. La primera, siervo o el servicio. ¿De dónde tomo esto? Del versículo 25 y del versículo 30. Note lo que dice el versículo 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Esa palabra es servidor. La palabra ministro, ministrar, diaconía, es la palabra servir. Él está diciendo, él es un servidor de mis necesidades. Y note lo que dice en el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. El servicio que ustedes querían darme, Epafrodito lo ha traído, lo ha ofrecido. Epafrodito era un siervo de la iglesia, era un siervo de Pablo, era un siervo de la obra de Cristo. Era un hombre que servía a la iglesia y servía al Señor. De acuerdo a este pasaje, él fue enviado para llevar la ofrenda de Pablo y para quedarse a servir a Pablo. Y luego, él fue enviado de regreso a la iglesia de Filipos para el beneficio de los filipenses. Su espíritu de servicio causó que los filipenses lo designasen a él para llevar la ofrenda a Pablo y para que él se quede sirviendo a Pablo. Yo quiero que usted piense en esto por un momento. Cuando uno lee la Escritura, uno tiene que pensar. Póngase a pensar en esto. ¿Quién era el cristiano más famoso en ese tiempo? Pablo. Pablo era la estrella de la iglesia cristiana. Era una persona conocida, influyente e importante. Ahora, ellos deciden enviar a alguien para que le lleve la ofrenda y para que sirva a Pablo. La persona que ellos escogerían iba a representar a los filipenses ante Pablo. Ellos no iban a enviar a un flojo, ¿verdad? Ellos no iban a enviar a una persona indiferente, a una persona egoísta, a una persona poco comprometida. Ellos querían enviar a alguien que los iba a representar bien y que iba a hacer bien su trabajo. Alguien que se distinga por su servicio o por su espíritu de servicio. Mucho premio hubiese sido enviar a alguien que no se destacara por su servicio, ¿no cree usted? Ellos escogen a alguien que se ha caracterizado por servir y ese es Epafrodito. Número 2. Epafrodito era un hombre amoroso. Ahora, usted dirá, no veo la palabra amor en ninguna de esta parte. Quiero dar 2 razones por qué creo que Pablo también de alguna manera está destacando esta virtud, el amor de Epafrodito. El primero es el versículo 26. Note lo que dice el versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Ahora, cuando Pablo dice que Epafrodito tenía deseo de verlos, esa palabra gran deseo, ¿ok? Pablo usa la misma palabra que ha usado en Filipenses 1:8. ¿Se acuerda cuando Pablo en Filipenses 1:8 él dice, yo los amo con el amor de Jesucristo?
¿Se acuerda? Os amo con las entrañas de Jesucristo. Pablo utiliza esta misma palabra. En inglés, la traducción de esa palabra la ponen longing. Ahora, longing es más que desear. ¿Verdad? Usted puede desear comer un helado, pero cuando usted desea ver a alguien que no ha visto por años, usted no desea verlo, usted añora verlo. Esa es la palabra que utiliza el apóstol Pablo acá. Longing es como un fuerte deseo de anhelo por alguien o por algo. Un fuerte deseo del corazón. Epafrodito, de acuerdo a este pasaje, era un hombre que anhelaba ver a sus hermanos porque amaba intensamente a sus hermanos. Los amaba tanto al punto que añoraba visitarlos. Tenía un fuerte anhelo por verlos y estar con ellos. Ahora, hay algo más en este versículo 26 que nos muestra el carácter amoroso de Epafrodito. Note lo que dice, y en español puede sonar un poquito extraño esta parte del versículo 26, pero esto es exactamente lo que dice Pablo acerca de Epafrodito. Quiero demostrarle a través de esto el carácter amoroso de Epafrodito. Versículo 26, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros. Y dice, y gravemente se angustió. ¿Por qué se angustió Epafrodito? Alguien pudiera decir, porque estaba enfermo. No es lo que dice el pasaje. Si usted lee, usted va a notar que dice que él se angustia por otra cosa, él no se angustia por su enfermedad. Note lo que dice el versículo 26. Gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Epafrodito estaba enfermo y las noticias de su enfermedad llegaron a Filipos. Cuando él se entera que los filipenses se habían angustiado y entristecido por él, Epafrodito se angustió más. ¿Lo ve? En otras palabras, él amaba tanto a esa gente, un hombre tan consumido por el amor por esos hermanos de su iglesia local, que él no estuvo contento cuando se enteró que los filipenses se enteraron de su enfermedad y se angustiaron por él. Se angustió cuando supo que sus hermanos se angustiaron por él. Epafrodito era un hombre lleno de amor por Dios, de amor por la obra, de amor por sus hermanos en Filipos, de amor por la iglesia de Jesucristo. Esto es contrario a ese espíritu que tenemos muchas veces nosotros, que nosotros queremos que tengan compasión de nosotros. Él no quería eso. Número 1, Epafrodito es un siervo. Número 2, es un hombre amoroso. Y quiero dar la 3 y la 4 juntas porque no vi manera de separarlos. Y yo creo que las dos son inclusivas. Epafrodito era sacrificado y Epafrodito era valiente. Sacrificado y valiente. Note el versículo 30. Porque por la obra de Cristo estuvo, ¿cómo estuvo? Próximo a la muerte, exponiendo su vida, arriesgando su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Ahora, aunque la Biblia no nos dice de qué enfermó Epafrodito, no hay información ahí. Y no nos dice cómo es que estuvo a punto de la muerte. No sabemos lo que había pasado. Lo importante de este pasaje es el hecho de que por el servicio a la obra de Cristo, Epafrodito estuvo a punto de la muerte. Eso es lo que tenemos en este pasaje. El pasaje dice que él expuso su vida, arriesgó su vida, que por la obra de Cristo estuvo a punto de morir.
Epafrodito no vio en el sacrificio de su vida un impedimento. La posibilidad de morir no fue un impedimento ni un obstáculo para servir al Señor. Perder su vida, poner en peligro su integridad física, poner en riesgo su salud, no fue para él un problema. Él ofreció su vida, él la dispuso, la colocó por la causa de Cristo, por la obra de Cristo. Epafrodito era un hombre que se distinguía por su sacrificio y por su valentía. Tenía un espíritu sacrificial y un espíritu valiente. Él ponía al servicio de Cristo su tiempo, ponía al servicio de Cristo sus esfuerzos y también su vida. Su vida la ponía a disposición de Dios, de la iglesia y del evangelio. Y tenía un gran valor Epafrodito. El texto sugiere que él se arriesgaba. Se arriesgaba porque para él la causa de Cristo es una causa digna de sacrificarse. Que los hombres conozcan a Cristo es tan necesario que considera que todo esfuerzo vale la pena. Todo sacrificio se justifica. Estuvo próximo a la muerte, dice, exponiendo su vida. Esto, mis hermanos, es tan relevante hoy, porque el espíritu de Epafrodito es contrario al espíritu egoísta y mezquino que predomina en la sociedad y dentro de la iglesia. Esta actitud que Pablo está describiendo de sacrificio y de valentía está en oposición a la comodidad, a la seguridad, la ambición de los hombres, incluso los hombres dentro de la iglesia de Jesucristo. Estas virtudes del sacrificio y la valentía, lamentablemente, son una rareza muchas veces dentro de la iglesia. Imagínense, predicamos de que en Cristo tienes una vida segura. Y Jesús dijo todo lo contrario. Predicamos que la vida en Cristo es una vida cómoda y Jesús no predicó eso. ¿Se acuerda cuando un hombre le quiso seguir y él dijo, oye, espérate un ratito, le dijo. Las zorras tienen guaridas. Las aves del cielo tienen nidos. El Hijo del Hombre, yo no tengo ni una piedra de almohada. No tengo dónde recostar la cabeza. Cristo es tan glorioso. Cristo es tan necesario. Cristo es tan precioso que para Epafrodito vale la pena arriesgarse. Vale la pena exponer su vida, vale la pena estar en peligro. La obra de Cristo es una gran necesidad para este mundo y un gran beneficio para la iglesia y un gran gozo para Epafrodito. Tan precioso, tan necesario, que cualquier cosa que se haga es justificada. Cualquier precio que se paga y cualquier riesgo que se corra vale la pena. A los cristianos del primer siglo les daban la opción de decir, César es el Señor, y eso los libraba de los leones. Niega a tu Señor y estarás libre. Niega a tu Señor, Policarpo de Esmirna, un anciano de 86 años. Y cuando todos se callaron, él dijo, 86 años he vivido y he servido a mi Señor y nada me ha hecho Él. No lo voy a negar. Y Policarpo murió
como Ignacio de Antioquía. Para Epafrodito, la prudencia es un valor, pero no es un valor mayor que la causa de Cristo. ¿Sabe qué creo a veces, mi hermano, mi hermana? Que muchas veces nuestra prudencia se come nuestra compasión. Hace unos meses yo me encontraba con una hermana y me contaba que su hija quiere ir a las misiones, al campo misionero. Y ella estaba contenta hasta que le dijo, voy para el Medio Oriente. Y yo le dije, gloria a Dios, mi hermana. Gloria a Dios. ¿Qué quieres? ¿Que tu hija sea mejor una modelo? ¿O una nadadora conocida? ¿Que sea millonaria? ¿Que sea cool? Gloria a Dios, y me avisas cuando se vaya, le dije. Epafrodito nos confronta. Epafrodito nos confronta. Vemos aquí a un creyente que se distingue por su amor, por su servicio, por su sacrificio y por su valentía. A veces me pregunto, y yo no quiero ser más sabio que Dios. Dios sabe mejor lo que su iglesia necesita, ¿ok? Dios sabe mejor lo que su iglesia necesita, pero a veces me pregunto si no nos haría bien y mejor una guerra o persecución a la iglesia cristiana. La iglesia de Jesucristo estuvo mejor cuando estuvo siendo perseguida y cuando ser cristiano era una cuestión de vida o muerte, no una cuestión de si está lloviendo dejo de ir a la iglesia. Era una cuestión de vida o muerte. Epafrodito expuso su vida hasta la muerte. ¿Para qué vamos a vivir, mi hermano, mi hermana? ¿Para qué vamos a vivir? Tú sabes que en cualquier momento nos pueden decir, tienes cáncer y te quedan 4 meses de vida. ¿Tú crees que eso es algo imposible? ¿Para qué vamos a vivir estos años que nos quedan? Estos, de repente, 5 años algunos, 2 años, 6 meses, 20 años. ¿Para qué vas a vivir? ¿Para algo que un día va a perecer? ¿Que no va a existir? Lo único que va a quedar es lo que nosotros vivimos aquí, en vida para Jesucristo. Eso es lo único que va a perdurar. La semana pasada habíamos dicho que Pablo aquí está tratando o está mostrando cómo se ve la vida de una persona que imita a Cristo. Él empieza con Timoteo y ahora se enfoca en Epafrodito. Y la descripción que hace Pablo en este pasaje es como un paralelo entre Cristo y ya no con Timoteo, sino con Epafrodito. Pablo quiere describir las virtudes de Cristo en la vida de un creyente como Epafrodito. ¿Cómo ha empezado todo este argumento hasta el versículo 25 y 30? Empieza en los versículos 3 y 8. Pablo no ha cambiado de idea. Él sigue hablando de lo mismo. Te quiero recordar, Pablo empieza diciendo a los creyentes de Filipo, nada hagáis por contienda o por vanagloria,
Antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Está llamando a la humildad y al amor. Renunciemos al egoísmo y al orgullo, nos está diciendo Pablo aquí. Y después nos pone a Jesús como ejemplo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, versículo 8, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Yo quiero que usted note algo de este pasaje. Le voy a pedir que usted con su Biblia pueda mirar 2 versículos de este capítulo 2. El versículo 30 primero. El versículo 30 dice, la última parte, porque por la obra de Cristo estuvo, ¿qué dice ahí? Próximo a la muerte. ¿De quién está hablando? De Epafrodito. Ahora, leamos el versículo 8 del mismo capítulo 2. ¿De quién está hablando ahora? De Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Especial énfasis hasta la muerte y muerte de cruz. Esto de que estuvo próximo a la muerte del versículo 30. Y estas palabras de haciéndose obediente hasta la muerte del versículo 8, en referencia a Jesús, en el texto original son exactamente las mismas palabras. Es decir, las mismas palabras que Pablo usa para describir lo que hizo Cristo son usadas para describir lo que hizo Epafrodito. Lo que él está haciendo es, déjame mostrarte cómo se ve una vida que refleja lo que el Salvador ha hecho. Y él nos pone a Epafrodito. Pablo está graficando a Jesús en Epafrodito. Está presentando cómo se ve la vida de alguien que ha sido transformado por la gracia de Cristo y cómo es una vida que refleja la humillación de Jesucristo, que refleja el espíritu abnegado de Jesucristo, que refleja la actitud sacrificial de Jesucristo, que refleja la entrega y valentía de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está presentando a Timoteo y a Epafrodito, 2 hombres que han sido tomados por el Espíritu de Cristo. 2 hombres que reflejan la humildad de Cristo, la generosidad de Cristo, el sacrificio de Cristo, el amor y el valor de Cristo. Quiero leer algo antes de hacer unas palabras finales. Lo que voy a leer es una carta que le escribe Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que sirvió en Alemania y que fue perseguido y acusado de formar parte de un complot para asesinar a Hitler. La guerra comienza el 1 de septiembre de 1939 y dura 6 años, hasta el año 1945. Cuando el pastor Bonhoeffer sabe que lo están mirando y lo están chequeando y ya sabe de lo que es capaz Hitler y el partido nazi, a él le ofrecen regresar nuevamente a Nueva York
para enseñar en un seminario llamado Union Seminary. Cuando él vuelve a Nueva York, él se da cuenta y él dice, yo he cometido un error. ¿Cómo voy a dejar a mis hermanos allá en Alemania pelear solos? Y escuche lo que él le dice a su amigo Reynold Neighbor, un pastor americano. Dice él, estando aquí en Estados Unidos, he tenido tiempo para pensar y orar sobre mi situación y la de mi país. Y que la voluntad de Dios para mí haya quedado claro. He llegado a la conclusión de que he cometido un error viniendo a Estados Unidos. Tengo que atravesar este periodo de dificultad de nuestra historia nacional con los cristianos de Alemania, decía él. Él olía que venía una guerra. Y él dice, yo tengo que atravesar este periodo de dificultad de nuestra historia nacional. Él no tenía que hacerlo. Él pudo haberse quedado aquí en Nueva York, en una vida cómoda, pero él sentía que él tenía que hacerlo. Tengo que atravesar este periodo de dificultad de nuestra historia nacional con los cristianos de Alemania. En Alemania, dice él, los cristianos tendrán que afrontar dos alternativas. La terrible alternativa de querer el fin de su nación para que sobreviva la civilización cristiana, o de querer la victoria de su nación y por consiguiente la destrucción de nuestra civilización. Yo sé cuál de estas alternativas debo elegir, pero no puedo hacerlo desde la seguridad, decía él. Él decía, yo no puedo estar aquí. Él regresa ese mismo año y días después Alemania invade Polonia y se inicia lo que conocemos hoy día como la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945 a él lo arrestan y lo meten a un campo de concentración y terminan juzgándolo, lo encuentran culpable y lo ahorcaron unos días antes que muriera Hitler. Él no tenía que hacer eso, pero él sentía que él tenía que hacer eso. Ese es el Espíritu de Cristo. Ese es el Espíritu de Cristo. En Timoteo vemos sumisión, servicio, sensibilidad. En Epafrodito vemos amor, servicio, sacrificio y valentía. Quiero decir dos cosas para terminar. No pensemos ni por un momento que las vidas de Epafrodito y Timoteo son vidas extraordinarias. Esta debe ser la vida común y corriente dentro de la iglesia. Estas virtudes debería ser la norma de la iglesia. ¿Y por qué digo eso? Porque Romanos 12:1 dice, por las misericordias de Dios, presentad, ¿qué dice? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo que Pablo nos dice, usted es cristiano, usted debe entregar su vida entera en sacrificio. Y eso es lo que vemos en Timoteo y Epafrodito. Esta clase de vida y esta clase de virtudes que Pablo ha descrito en Timoteo y Epafrodito no deben ser las excepciones, sino la norma en la iglesia. Las virtudes normales del creyente. Estas son las virtudes de un cristiano normal, ordinario, común y corriente. Como diríamos acá en inglés o en Spanglish, un cristiano averaje, ¿no? Promedio. Lo último que quiero decir es hacerte una pregunta.
hacerte una pregunta. ¿Será que Dios, mi hermano, mi hermana, está recordándote que ya es hora de un mayor compromiso con tu iglesia? ¿Será que Dios está recordándote acerca de un mayor involucramiento con el servicio en tu iglesia? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Qué es la palabra de Dios para ti? ¿Será que Dios te está diciendo, ya es hora de abrir un grupo en tu casa? ¿O es muy riesgoso? ¿O atenta contra tu agenda? ¿O será que Dios te está diciendo, ¿por qué no te involucras a un grupo de hogar? ¿O por qué no vuelves a tu grupo de hogar? ¿O por qué no te unes a un ministerio? ¿Será que Dios te está llamando a un servicio más generoso y comprometido con tu iglesia? ¿O será que Dios te está llamando y te dice, hey, yo quiero enviarte a las misiones? Vamos a orar.